Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita dominical. Hoy conversando con la doctora Rita Áñez, actual rectora de la UNEXPO. Doctora, hablamos en la primera parte de las raíces, de esos inicios, incluso desde el punto de vista familiar y también en la educación formal, en la primaria. Luego viene la secundaria, ¿dónde estudió, en qué liceo y si recuerda cómo fueron esos años de bachillerato? Sí, excelente. Yo hago mi bachillerato en un liceo público excelente ubicado en Mari Pérez. Hoy en día está igualito. El Liceo José Manuel Núñez Ponte, entre los años 70 y 75. Este liceo era un liceo moderno, me acuerdo muchísimo, porque aparte que se diversificaba tanto la parte científica como la parte humanística, teníamos excelentes laboratorios. Me acuerdo mucho mi primera visita al laboratorio de química, que me enamora de la química en bachillerato, a pesar de que veíamos química en tercer año, pero en el liceo la primera visita era a los laboratorios. No sé por qué. Es una década, pero voy a hablar los primeros 5 años, donde se hace mucho énfasis en el petróleo, en un país petrolero, que iba hacia el proceso de nacionalización, que aquellos que tenemos vocación científica tenemos que estudiar algo relacionado con las ciencias. Entonces, en esos 5 años, Club de la Ciencia, CENAMEC, todas esas iniciativas llegaban a este circuito de educación pública de excelencia, y yo en tercer año, que veo la primera vez química, digo, voy a estudiar química. Y espero especializarme en el área de petróleo, porque ese era el discurso y la promoción de la enseñanza de la ciencia que se nos daba a nosotros. También me metí en grupo de teatro, porque siempre la vena artística también me venía, entonces aparte de la artesanía y la pintura y la escultura y todas esas artes manuales y la música, me gustaba mucho también la actuación. Creo que es parte de lo que todavía sigo haciendo, ¿no? Actuando con sinceridad desde el alma. Y entonces me meto en el grupo de teatro, pero efectivamente en el tercer año de bachillerato me gusta tanto la química que empiezo a promover grupos de ciencia, club de ciencia, experimentos que se hacían y que premiaban a nivel nacional con los premios nacionales de ciencias juveniles, y empiezo a ver toda esa iniciativa tan bonita en mí que efectivamente me enamora de la química. O sea, me gustaba la física, pero la química. Entonces yo decía, voy a estudiar química y tuve excelentes profesores. Yo recuerdo todavía todas las prácticas de bachillerato en tercero, cuarto y quinto año. Es impresionante. O sea, teníamos una educación técnico-práctica, me enamora esto, el área de la ingeniería y las ciencias, pero en vez de estudiar ingeniería, decido estudiar ciencias puras. Eso fue lo que yo me tracé. Entonces, 5 años orbitan en mi vida como un recuerdo hermosísimo, porque aparte de la ciencia y la área de investigación y el área cultural, mi madre empieza a fortalecer en mí esa vena artística y empezó a tomar cursos de pintura. Participaba con ellas en exposiciones para buscar fondos para estas asociaciones de artesanos que ella creaba. Empieza a fortalecerse en mí una decisión. Si bien me gustaba también el periodismo, porque Héctor me decía que podía ser una buena comunicadora, me gustaban las ciencias. Y empieza la generación Ayacucho, Gran Mariscal de Ayacucho, que iba por todos los liceos a buscar los mejores promedios, y tenía un buen promedio, pero entonces viene un problema. ¿Tengo que irme del país? No, yo me quiero quedar en Venezuela, estudiar en una universidad de excelencia como la UCB. Nuestro promedio daba para salir en forma directa a estudiar química y efectivamente así fue. Estos 5 años transcurren en este ambiente tan hermoso de formación de la personalidad, y ya efectivamente antes de bachillerato yo logro preinscribirme en la central. Había que esperar 6 meses, que aproveché muy bien, por cierto, en otras cosas, y al egresar efectivamente ya tenía mi cupo garantizado en la Facultad de Ciencias de la UCB para estudiar licenciatura en química. En esos 6 meses se empezaba a hablar de las computadoras, de los lenguajes, y entonces empiezo un poco a buscar esas tecnologías tempranamente, ¿verdad? Porque me acuerdo que eran programaciones, inclusive llegué a dudar si estudiaba computación, porque empezaba a surgir la escuela de computación en la UCB también, y muchos compañeros nuestros que empezamos con química, algunos terminaron siendo licenciados en computación. Entonces yo tenía esa duda porque me gustaba también la tecnología, pero la vocación por la química, carrera la cual amo y volvería a estudiar, me enamora. Entonces aprovecho, entro a unos propedéuticos en la Facultad de Ciencias de la Central, educación de excelencia por no decirlo, y por supuesto empieza a recurrir esa transición entre la adolescencia, ¿verdad? Y ya la educación universitaria. Soy becada, era una beca que era al igual al salario mínimo de ese entonces. Nuestra beca entrando a la central eran 450 bolívares, el salario mínimo estaba en 500 bolívares. Una beca lograda también por méritos académicos y bueno, efectivamente
ingreso a la central con una educación de excelencia, excelentes laboratorios, excelentes bibliotecas, profesores y una asistencia socioeconómica que daba como para vivir. Mi mamá seguía trabajando como enfermera, como artesana, y en la familia todos empezábamos ya, nuestra generación, a estudiar en diferentes instituciones educativas, los primos, primas. Y por supuesto, como digo, en mi familia habían educadores, también había gente que era profesora en la central también, en la UCB, y eso llevaba mucho ese ambiente de discusión. Y siempre de inquietud por lo social, siempre de inquietud por los hechos políticos que puedan impactar, ¿verdad?, el desarrollo de nosotros y el desarrollo de la sociedad. Y por eso también tempranamente empiezo a hacer pininos, ¿verdad?, en los ambientes de esa intensidad de los partidos políticos. Por eso creo que sí son importantes como instrumentos de lucha, fortalecer esa vida, porque fue una vida sana, una vida de formación. Nos daban cursos, a los que ingresamos, a los que teníamos esa vocación en la central, cursos de formación política. Quiero decir que eso es muy importante. En mí esa formación temprana de la socialdemocracia, el socialcristianismo, porque habían esos debates en la facultad, eran muy importantes porque te decían cuáles eran tus referentes, detrás de qué partido político había o subyacía una forma de hacer y del quehacer político. Era el liderazgo. Recordemos que fue la época de la Gran Venezuela porque se nacionaliza el petróleo y esa segunda década, ese segundo proceso entre el 70 y los 80, ya con el petróleo nacionalizado, pues se inyectaba mucho la formación de los que estábamos en el área de química. Entonces nos llevaban a visitar refinerías de primera línea, nos llevaban a visitar esas grandes empresas en el sur de Venezuela, nos llevaban en autobuses de las universidades para conocer lo que iba a ser ese gran desarrollo industrial. Así que fue una época de sueños, de construcciones, de proyectos personales. Empieza también a surgir el amor, conozco a mi esposo, mi actual esposo, y pues mi único esposo, mi gran amor, también en los años universitarios, donde se consolida esa formación como individuo, lo que tú quieres ser. Y ya empieza en mí, antes de terminar el 1980, antes de terminar ese año, a concursar en la central para ser preparadora de físico-química, porque también me gustaba mucho, y empezó a incursionar en el área de la docencia. Entonces era muy interesante porque sin graduarme ya estaba metida en la formación docente, siendo preparadora y, digamos, perfilando lo que podía ser mi decisión una vez que egresara en los siguientes 2 años. ¿Recuerda algunos nombres de profesores o profesoras que le marcaron de una u otra forma, en positivo o en negativo? No, en positivo siempre. Mira, excelentes profesores. Voy a decir uno que ya falleció, Luis Aguilera en matemáticas. Qué calidad de gente, qué calidad de ser humano. Por supuesto, mi tutor. El primer premio Polar que dio la Fundación Polar en 1983 fue Heinz Krebschen. Yo le llamaba la maravilla alemana. Era venezolano, hijo de alemanes. Fue mi tutor de pregrado, fue mi tutor en muchos sentidos. Él me da una asignatura en apenas el segundo semestre, química inorgánica. Me enamoro de la química inorgánica, catalizadores, toda esa área. De hecho, le digo, cuando me vaya a graduar, quiero hacer la tesis con Heinz Krebschen. Claudio Bifano, por cierto, que fue presidente después de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales, fue cotutor mío, guía espiritual, excelente profesor. Isbelia Zambrano de Urdaneta, que me dio la primera química que vi yo, por supuesto. Había una familia completa que se llamaban los Waldwassers, que eran varios profesores, hermanos todos, y marcaron una pauta en el área de catálisis. Por supuesto, mire, tantos nombres. El Yuri, por cierto, el hermano de él, que ha sido miembro de varios cargos de gobierno. Elías el Yuri, los dos se llamaban Elías, nos dio toda la parte de instrumental químico. Mira, fue una facultad de excelentes profesores, porque también esos profesores llegaban de estudiar en el extranjero, porque habían salido con la beca Mariscal de Ayacucho, entonces llegaban a darnos clase, a formarnos, a darnos ese gran país que iba a estar en nuestras manos. Era una época de muchos sueños, porque el país estaba en expansión, la industria petrolera se veía como una industria no solamente de extracción, sino de procesamiento, refinación y productos terminados. Entonces, muchos nos íbamos por el área de catálisis homogénea, catálisis orgánica, catálisis inorgánica, porque ya al graduarnos teníamos trabajo seguro. Oh sorpresa, ya para graduarnos ocurre el Viernes Negro. El Viernes Negro, en el año 82. Nunca nos olvidaremos de ese Viernes Negro, porque estábamos por graduarnos, por terminar la tesis, y entonces empiezan a haber problemas con los compañeros que ya escuchamos. Lo económico impacta en la posibilidad de empleo, lo económico impacta en la posibilidad de un desarrollo. Pero uno lo veía lejano hasta que nos toca enfrentarnos entonces
pionera licenciados en química, yo y mis compañeros, enfrentarnos a esa economía que estaba herida de muerte, a ese primer síntoma de lo que podría ser y, por supuesto, lo que vamos a convivir después en los próximos años. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con la doctora Rita Áñez, rectora de la UNEXPO. En la próxima parte abordaremos cómo se da esa salida ya del recinto universitario y los inicios en lo que sería una trayectoria que le llevaría a ocupar este cargo tan importante que ocupa en la actualidad. Así que en breve con mucho más.